Hola a todos, muy bienvenidos a una nueva edición de Mundo Libre Diario. En esta ocasión vamos a hablar de un tema bastante silenciado por los medios tradicionales, que es lo que está ocurriendo en Brasil. Jair Bolsonaro ha convocado a una manifestación que se espera va a ser masiva para este domingo 25 de febrero, porque aparentemente podría ir preso. ¿Qué está pasando en Brasil con las persecuciones políticas comandadas por la Corte Suprema y por el gobierno de Lula da Silva? De todo esto y muchísimo más vamos a hablar hoy con una invitada especial que es una periodista brasileña argentina llamada María Laura Asís. Hola María Laura, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hola, muchas gracias a ustedes nuevamente por esta invitación. Para mí siempre es un placer poder hablar un poco sobre la actual situación de Brasil, ya que lamentablemente muy poco se habla y muy poco se difunde en los medios de comunicación masiva. Sos una de las pocas periodistas brasileras que por lo menos habla español y que cuentan realmente esta otra verdad, si se quiere, porque uno tampoco cree que tiene la verdad absoluta, pero digo, un montón de cosas que no están saliendo por los medios tradicionales. Quería que comentes, para el que no sabe, cómo es el tema de la Corte Suprema en Brasil, que tengo entendido no es una Corte Suprema convencional, como uno acostumbra en su país, que es una corte que se dedica prácticamente a dictaminar si un fallo de primera instancia es constitucional o no, y ahí marca jurisprudencia. En el caso de Brasil tengo entendido que no es así, que tiene muchas potestades, incluso políticas, que justamente hacen que, en el caso de Jair Bolsonaro, en su gobierno, muchos catalogaron a la Corte Suprema como la verdadera oposición a Bolsonaro en Brasil. ¿Es así? Sí, de hecho hay gente en Brasil, se habla que el verdadero opositor a Bolsonaro ni siquiera es Lula, es la Corte Suprema. Lo tomamos hoy a la Corte Suprema como un partido político, porque ellos son un partido político, ¿no? Para que ustedes entiendan, en Brasil tenemos, nuestra Corte Suprema está compuesta por 11 ministros. De los 11 ministros, apenas 2 fueron puestos por Bolsonaro, indicados por Bolsonaro. El resto todos fueron indicados por Lula y por otros presidentes favorables a Lula, ¿no? Hasta ese entonces, bueno, Dilma, Temer. Entonces, todos los ministros que están ahí, en su mayoría, son favorables a Lula. Y eso es algo que se puede demostrar con el encarcelamiento de Lula, que fue la Corte Suprema quien decidió de último momento sacarlo a Lula de la cárcel para que pudiera venir a candidato a presidente, ¿no? ¿Y cuál fue la excusa de la Corte Suprema? Que no se había juzgado el caso de Lula en la provincia correspondiente. Fue juzgado en Curitiba, debería haberse juzgado en Brasilia, entonces por eso todo empieza de estaca cero y Lula es inocente, puede candidatarse, es elegible y todo eso. Y todo eso a previas de momentos electorales en Brasil. Cuando vieron que la oposición no tenía un candidato fuerte contra Bolsonaro, hicieron de esa forma para que Lula tuviera la posibilidad de candidatarse. ¿Y por qué no lo hicieron antes? Algo que yo siempre trato de explicar acá. La misma pregunta, ay, pero si hubo fraude, ¿por qué Bolsonaro ganó en el 2018, no? Para que ustedes entiendan, en Brasil tenemos dos partidos muy fuertes, que es el PT y el PSDB. Sería como una especie de macrismo y kirchnerismo. Siempre fueron partidos considerados hasta ese entonces opositores, ¿sí? Hasta que entró en el escenario político una figura que se llama Bolsonaro y que no estaba prevista la figura de Bolsonaro. Pero bueno, ese es un X como Milei. No, un outsider, no tiene fuerza, no tiene cómo ganar, no es una amenaza para nadie. Y seguía esa pelea entre los dos. Y había un acuerdo interno de alternancia política de poder que a cada 4 años gobernaba un partido y a cada 4 años gobernaba otro partido. Pero el PT, a través del fraude electoral, que fue justo ese momento de Temer con Dilma, no respetó. Hicieron fraude para que Dilma venciera las elecciones. Al hacer eso, el otro partido se molestó y dijo, bueno, no hay ningún problema, vamos a hacerle el juicio político a Dilma, que se hizo, y Dilma salió de la presidencia, y vamos a encarcelar a Lula. ¿Ustedes no creen que Lula fue encarcelado por la justicia? Porque de verdad se merecía. No existe, como acá en Argentina, ay, que Cristina va encarcelada. A ver, sabemos que esas cosas no van a suceder. Porque hay toda una cuestión de negociaciones por detrás de esos partidos y sabemos que son cosas que no suelen pasar. Entonces, encarcelaron a Lula y le hicieron el juicio político a Dilma como penitencia de no haber cumplido con ese acuerdo que tenían de alternancia de poder. Entra Bolsonaro, hacen
vienen las elecciones del 2018 y en ese entonces no le hicieron el fraude a Bolsonaro porque no creían que Bolsonaro iba a ganar. Claro. No, ese tipo, claro, estaban los dos poderes que toda la vida venían ganando entre los dos y ellos estaban enfocados en ellos. Jamás creyeron que un Bolsonaro, que era considerado un loco, como Milei acá, ¿viste? Y ganó Bolsonaro sorprendentemente. Ni ellos se lo creían. Vino como de sorpresa. Y ahí sí ya lo tomaron a Bolsonaro como una amenaza. Porque Bolsonaro representaba la oposición concreta de ambos partidos. Porque ambos partidos, uno era más ultraizquierda y el otro era un centroizquierda en realidad. Y ahí en la Corte Suprema, que de alguna manera también estaba vinculado a ese establishment, ese status quo junto a los partidos políticos, ¿no? Donde en el gobierno de Bolsonaro empieza a intervenir como una figura política clave. Tal ¿no? cual. Hasta ese entonces no intervenían, hacían su supuesto papel de Corte Suprema, estaba todo ok. Pero fue a través de la asunción de Bolsonaro como presidente que empezaron a intervenir. Y las prisiones no es que arrancaron ahora, arrancaron desde el primer año de gobierno de Bolsonaro. Desde el 2018 ya empezaron con las prisiones. De hecho, yo me acuerdo que tengo un amigo periodista que en el segundo o tercer mes de gobierno de Bolsonaro, Lula ya había mandado, la Corte Suprema de Lula ya había mandado a la policía a hacer allanamiento en su casa. Entonces son cosas que vienen y que no se hablaban tampoco hasta ese entonces, nadie sabía. Y entonces ya le empezaron a hacer allanamientos, prisiones y todo con excusa de fake news. Bueno, ellos dijeron que Bolsonaro había creado una milicia digital. Fue censurado en las redes sociales también. Fue censurado en las redes sociales, todo el mundo de su partido fue censurado en las redes sociales. Hay hasta un inquérito, una investigación de la Corte Suprema, que yo estoy también en esa investigación de la Corte Suprema, como supuestamente parte de esa milicia digital internacional. O sea, hicieron toda una investigación imaginaria de gente que estaría, haciendo negociaciones para, de cierta forma, afectar el gobierno de Lula o afectar a la Corte Suprema. Y no nos olvidemos del caso de Daniel Silveira, diputado de Brasil, que hizo un video contra la Corte Suprema, denunciando todo lo que la Corte Suprema estaba haciendo, y fue encarcelado, diputado nacional. Sí, no existe lo fuero, nada. Claro, no existe lo fuero, nada. Entonces no estamos hablando de que personas X empezaron a ser encarceladas, no, estamos hablando de gente importante, hasta diputados, o sea, nadie tenía inmunidad parlamentar, nada. ¿Y qué rol juega acá una figura que vos conocés muy bien, pero muchos probablemente no, que se llama Alexander de Moraes? Alexandre de Moraes, ministro de la Corte Suprema, ministro también del Supremo Tribunal Electoral. Es una figura que tiene un pasado muy controverso. Se le asigna haber sido abogado de grandes bandas criminales en Brasil, como el PCC. Y que ahora está jugando el rol de presidente, en realidad, del presidente de Brasil. De hecho, Lula queda como en una segunda figura, ¿no? Y Alexandre de Moraes queda como la figura principal, que es quien toma las decisiones en el país. Recordamos ustedes también que durante la pandemia, que tanto se le acusó a Bolsonaro de tantas cosas, los medios de comunicación, ¿no? Bolsonaro en realidad no pudo hacer nada, porque la Corte Suprema, ni bien arrancó la pandemia, le sacó toda la potestad a Bolsonaro de tomar cualquier decisión. Lo único que la Corte Suprema le dijo a Bolsonaro es: vos lo único que podés hacer es mandar plata para las provincias, punto. Ahora, si sobre encierros, lockdowns, medidas, o sea, todos los que deciden son los gobernadores o nosotros. Vos no podés hacer nada. Entonces, eso los medios tampoco lo mostraron, ¿no? Durante la pandemia, que tanto se le acusó a Bolsonaro de hacer tantas cosas y no hacer otras cosas, porque no podía, estaba impedido por la propia Corte Suprema. De hecho, en Brasil se habla que Bolsonaro estaba más como un rey que como un presidente, como la figura estática de que es presidente, pero que en realidad no podía hacer nada, estaba atado de todos lados. Recordando que tampoco tenía mayoría en la Cámara y en el Senado. Así que no tenía mayoría en el Congreso, no tenía la Corte Suprema, o sea, del legislativo y el judicial no tenía fuerza. Solo estaba con el Ejecutivo en ese entonces, que también andaba medio ahí. Y bueno, terminó pasando que Alexandre de Moraes hoy es como el presidente de Brasil. De hecho, no es Lula, es Alexandre de Moraes. Y sigue encarcelando a la gente. La semana pasada encarceló a más asesores de Bolsonaro. Bueno, al presidente del partido de Bolsonaro también lo encarceló. Encarceló a más periodistas, a gente cercana a Bolsonaro. Todo con las excusas que ellos fomentaron de alguna forma el supuesto golpe de Estado
supuesto golpe de Estado que no fue del 8 de enero. Para ejemplificar esto, para no hablar en abstracto, nos contabas recién fuera de cámara, comentalo qué es, vos organizaste cuando fue la asunción de Milei, ¿no? Una Un reunión. cóctel, ¿no? Claro, cuando fue la asunción de Milei, vino una gran comitiva de Brasil, más de 30, 40 personas, y realizamos un cóctel para, bueno, recibirlos, darles la bienvenida. Y yo lo comentaba que, claro, de esa gente, del total de gente que vino, ya 10 personas ya están encarceladas. Y eso estamos hablando de diciembre del año pasado, ahora, ¿viste? A enero, ahora, o sea, a febrero. No, es increíble como en tan poco tiempo tanta gente ya está encarcelada y te estamos hablando de personas importantes. Entonces en Brasil hay hasta un miedo por parte de los diputados y senadores, gobernadores de derecha, de también de pronunciarse o de votar algún proyecto de ley que no sea conforme a lo establecido por el gobierno, porque saben que si llegan a votar a algo que sea contrario a la opinión del gobierno o de la Corte Suprema, también los pueden ir a buscar y encarcelarlos también. Vos me contás eso y parece un régimen comunista. Básicamente es un régimen donde el status quo se mantiene en base al miedo de la gente. ¿Y sí? O sea, que nadie diga nada, que nadie se anime, que ose criticar al poder porque tiene miedo de sufrir las represalias. Y recordemos que después del 8 de enero se prohibieron las manifestaciones por un tiempo también. La Corte Suprema decidió prohibir manifestarse, está prohibido. Usaron como excusa, ¿no? el supuesto golpe. Y hace más de un año que no hubo manifestaciones en Brasil. Mirá que durante el gobierno de Bolsonaro siempre había manifestaciones favorables a Bolsonaro y contra las medidas dictatoriales de la Corte Suprema. Pero hace más de un año que eso no pasaba. Hace más de un año. Hasta que Bolsonaro ahora convocó, ¿no?, para este domingo una gran manifestación en Brasil oponiéndose nuevamente a las medidas de la Corte Suprema porque hay una gran posibilidad de que él vaya encarcelado. Entonces... Bolsonaro podría ir encarcelado. Sí podría ir encarcelado. Hay una gran posibilidad. Y él lo sabe eso. De hecho, para mí esa convocación fue para afirmar el poder que tiene en Brasil. Diciendo, mira, ustedes pueden tratar de encarcelarme, pero yo tengo poder. No, es una forma de demostración de poder en realidad por parte de él. La gente sabe lo que está pasando, sí, tal cual. Y nos preocupa lo que vaya a pasar hoy, el día de la manifestación, o el día siguiente, o hasta en el día anterior, ¿no?, con Bolsonaro. Hoy, bueno, ayer en realidad fue ya a declarar a la Policía Federal, que lo llamaron para una declaración, cosa que él en realidad no dijo nada porque no tiene accesibilidad a la investigación que están haciendo contra él, así que el abogado de él dijo, bueno, vos no digas nada porque ¿qué vamos a hablar si ni siquiera conocemos los motivos por el cual están siendo investigados ustedes? Y decidió no hablar nada, así que bueno, estuvo callado y luego se retiró, ¿no? Pero ahí están tratando todas formas de buscar pelo en huevo, como dicen ustedes acá en Argentina, para meterlo preso a él. Y lo hacen a través, ya metiendo preso a sus asesores, a sus ministros. ¿Recuerdan ustedes que el ministro de Justicia de Bolsonaro fue encarcelado? ¿Y por qué fue encarcelado? Supuestamente por incentivar el 8 de enero, cuando ni siquiera estaba en Brasil, estaba en Estados Unidos también. Entonces dijeron, no, vos tenés que venir porque te vamos a encarcelar. Él tuvo que volver a Brasil, lo encarcelaron, estuvo meses preso y ahora está con una prisión domiciliar. Ahora, el ministro de Seguridad de Lula que dejó entrar a la gente, ese no... Claro, ese no, ¿para qué? ¿Viste? Bueno, este es el tema y el por qué la gente de Brasil está tan indignada. Todo el mundo diciendo, pero todo el mundo vio las imágenes, todo el mundo vio que eso todo fue algo armado, algo organizado y que en realidad ni siquiera le corresponde las consecuencias al gobierno de Bolsonaro porque ni siquiera ya era un gobierno. Quien estaba a cargo de Brasilia, de la seguridad de Brasilia, de la seguridad de esos edificios, era Lula. Él era el presidente. ¿Por qué ahora lo quieren echar la culpa al gobierno de Bolsonaro a sus ministros que ni siquiera ya estaban más en el poder? Ni siquiera estaban en Brasil en ese entonces. Así que bueno, es todo, ¿viste?, un tema que está cada vez más provocando, igual te digo, después del 8 de enero, donde encarcelaron más de 1.500 personas inocentes, también hubo un fuerte miedo por parte de la población. La gente también ya no se anima a hablar como antes, ya, ¿viste?, tiene miedo, porque imagínate, fueron personas, señoras de edad, lo mismo tu abuela que se haya ido a manifestar acá al obelisco con un cartelito y que termina siendo condenada por 17 años. Wow. O sea, y de hecho ni siquiera está viendo el debido proceso legal porque esa gente, simple ciudadano común,
no tiene que ser juzgada directamente por la tercera instancia que será la Corte Suprema. Claro. Tendría que primero ser juzgada por las instancias inferiores y el caso podría llegarse a una tercera instancia, pero ni siquiera pasó a las instancias inferiores. Directamente, Sí, es como Alexandre la Corte Mon- Suprema abarca todo. abarca todo, abarca la Policía Federal, abarca el Poder Bueno, creo que Legislativo. había un dicho, ¿no? Que le decían la dictadura de la toga o algo así. Sí, claro, ¿No? allá dice la dictadura de la toga en referencia, Sí, claro, claro, al Poder es Judicial. así. Y bueno, esa gente, tu abuela, mi abuela, tu vecino, esa gente que fue a manifestarse de forma pacífica, fueron condenadas a 17 años de prisión por el simple hecho de estar allá. O a veces ni siquiera estar allá, por haber hecho un tuit que le molestó a Lula o a la Corte Suprema, lo encarcelaron también. Entonces, bueno, gente inocente siendo juzgada por una instancia que no les corresponde y a 17 años de prisión. O sea, los delincuentes en Brasil, las organizaciones criminales, los estupradores, en fin, todas las verdaderas personas del mal son condenadas con suerte a 5, 6, 8 años, si es que quedan encarceladas, ¿no? Bueno, los principales jefes de las organizaciones criminales, ahora la mayoría fue suelta por Lula durante ese primer año de gobierno de él. Y la gente inocente, tu abuela, condenada a 17 años. O sea, es una locura, ni siquiera hay cosas que sostengan ese tipo de condenación, no existe, no. ¿Por qué a 17 años? No, por actos terroristas, dicen. ¿Qué acto terrorista? No existe eso, no existe terrorismo si no hay armas. María Laura, para finalizar, porque nos planteas un escenario complejo y de alguna manera, a ver, no sé si decir lúgubre, pero gris, oscuro en Brasil. También nos comentabas que vos estudiaste periodismo para buscar la verdad y también hablabas un poco de también la necesidad también de tener libertad que abarca no solo para la profesión sino para el ciudadano común y corriente en cuestiones básicas. ¿Tenés esperanza de que pueda cambiar esta situación? Soy sincera, no. No tengo esperanza porque siento que acá, bueno, el mismo modus operandi de Venezuela. Venezuela, como en Brasil, también arrancó por una Corte Suprema que empezó a tener mucho poder, apoyar el régimen, ¿no?, de izquierda, y vemos cómo está el país hoy. Y no veo cambio para Venezuela, así como tampoco veo cambio para Brasil, porque a partir del momento que tenés el Poder Judicial tomado, el Poder Legislativo tomado, el Ejecutivo tomado, y hasta mismo las Fuerzas Armadas tomadas, que decidieron traer de cierta forma al pueblo para estar de cierta forma seguras al lado del Poder Ejecutivo, ¿y de dónde vas a sacar esperanzas? Porque la gente puede, somos mayoría, eso sí, la gente bien de Brasil son mayoría, pero la gente sin armas, la gente sin apoyo, la gente, ¿qué puede hacer? ¿Viste? No hay forma, lamentablemente no veo una salida, la única salida capaz que vea es algo divino, ¿viste? Algo espiritual. Pero si vamos a ver del cielo, las fuerzas del cielo, de verdad. Intervengan. Pero una salida así, a ver, políticamente hablando, no hay porque van a hacer de todo para encarcelar a Bolsonaro, más temprano o más tarde lo van a lograr, y que es la figura representante, ¿no?, políticamente de la derecha. Y a partir del momento que ya encarcelen a Bolsonaro, ahí la gente ya va a saber que ya no, bueno, si encarcelaron a Bolsonaro, ¿yo qué soy? ¿Viste? Claro. Ya directamente estamos, ya no podemos hablar nada, dejemos que el país que fluya y listo, y ya está. Bueno, esperemos que intervenga esa fuerza del cielo, esa fuerza divina, entonces. Sí, es lo que la gente en Brasil es muy creyente y creo que eso es lo que sostuvo hasta hoy tanta fuerza por parte de la gente y que los mantuvo durante tantos meses en las calles bajo la lluvia, en las fiestas, tanto tiempo manifestándose. Mira, te cuento, uno iba adelante de cualquier cuartel general de cualquier ciudad, porque en todas las ciudades había manifestaciones, desde la más pequeña de un pueblito hasta la más grande, ¿no? Y vos veías los terroristas, que ellos llaman, eran señoras que estaban todo el día rezando en rodillas, pidiendo a Dios una salida divina, que se diera alguna solución, ¿no?, en la práctica, para que se pudiera de cierta forma demostrar el verdadero voto, ¿no?, de la población. Entonces eran todas señoras con imágenes divinas, gente de bien, gente de lo más simple. Jamás en mi vida pensé que iba a llegar al punto que estamos. Porque yo digo, tenés que ser muy canalla para encarcelar a gente así,
gente que no tiene nada que ver, gente que no está metida en la política, que, bueno, ayer condenaron, por ejemplo, una pareja, un padre y una madre, que tienen 3 hijos chiquitos, a los 2, al papá y a la mamá, encarcelaron, supuestamente por incentivar los actos antidemocráticos, ¿no? Y yo me quedo pensando, al igual que esa familia, hay millones, ¿no?, en Brasil que están encarceladas, ¿qué será de la vida de esos 3 pequeños, sin un padre y una madre? Por 17 años. Qué locura. ¿Qué es eso? De verdad, hasta me pone piel de gallina porque yo digo, destruyeron las familias brasileras, destruyeron al pueblo, a la gente común. Entonces ya cuando uno piensa a nivel político, a Bolsonaro, no sé qué, que vaya encarcelado, ni siquiera ya nos sorprende, porque se lograron encarcelar gente que ni siquiera tenían nada que ver con la política, gente común. ¿Y qué son los políticos? Y ya no son nada, ¿viste? Porque cualquiera uno puede caer. Y creemos que eso va a terminar también afectando a todo el mundo. Hasta los que apoyaron la dictadura también van a caer. Porque cuando hay una dictadura, no solo, al principio es solo la oposición. Sí, después se empiezan a comer entre Después, ellos. con el tiempo, todo el mundo empieza a caer. Y ahí ya va a ser muy tarde para arrepentirse, muy tarde para decir, ay, ¿por qué nosotros como medio no mostramos eso cuando deberíamos haber mostrado? Entonces ya se empieza a caer, ya se empieza a ver gente de centro arrepentida de no haberse manifestado, haberse quedado callada, haber votado contra Bolsonaro, y que se empieza a arrepentir porque, claro, ya empiezan a ver que esto va a terminar afectando a todo el mundo. Llega, un momento llega a todos, ¿no? María Laura, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Muchísimas gracias a ustedes que estuvieron del otro lado. Espero que les haya servido para arrojar un poco de luz sobre todo esto que está pasando en Brasil, que como decíamos al comienzo, está muy silenciado por los medios y en el caso que uno pueda acceder a esa información, la encuentra totalmente tergiversada. Así que esperamos que haya sido de vuestra utilidad. Hasta la próxima.